Hola, nuevamente con ustedes con un nuevo video, con el tema de la automación industrial, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Un saludo para todos los ingenieros técnicos que visitan mi canal, que pues si les puedo aportar un poquito de mis conocimientos, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. La idea es que aprendamos juntos. Yo no tengo la última palabra. Hay gente mucho más capacitada que yo para PLC y mis respetos, son masters en PLC. Yo tengo mis pocos conocimientos, pero los pongo a sus órdenes. ¿Ok? Ya habíamos realizado otros proyectos para que los que visitan por primera vez mi canal, pues les recomiendo que vean los anteriores proyectos para que sepan más o menos de qué se trata eh, y que vean lo que hemos realizado o lo que he realizado. ¿Ok? Les voy a presentar un nuevo proyecto que vamos a hacer, que se trata de una apiladora de cajas. Aparece como apiladora de cajas, pero más bien yo la veo como un acomodador de cajas. ¿Ok? Se trata de esto. Miren. Aquí está. ¿Ok? Se trata de que van a llegar 4 cajas y se van a posicionar en 4 sensores. El ciclo es este. A la primera botón de run, aquí hay un sensor que detecta cuando una caja va a caer y se posiciona. Aquí en esto está como un rodillo por gravedad. Yo le voy a poner un motor eléctrico, el cual me va a funcionar la banda cuando no detecte pieza en donde está el M, que es el sensor. Bueno, apachuro el botón run, se acciona la banda, baja una pieza y se posiciona donde está el sensor M, y al posicionarse se para la banda, se va a stop. Inmediatamente el cilindro A va a empujar esa pieza, la va a empujar y la va a posicionar hasta donde está el sensor A4. ¿Ok? Y posteriormente vuelve a regresar el pistón A, vuelve a funcionar la banda otra vez, vuelve a caer otra caja y al detectar el sensor M vuelve otra vez a salir el pistón A y lo va a posicionar el pistón A3 y así sucesivamente hasta que se acomoden las 4 cajas. Cuando ya están las 4 cajas, ya automáticamente se queda parado esto, se queda parada la banda y este pistón C, bueno, es un detalle que no les había dicho. La secuencia del pistón C, va a empezar ya fuera, no va a empezar retraído, va a estar fuera. Así va a empezar la secuencia. Entonces, como está fuera, al detectar que ya están llenos los sensores, ya están los 4 cajas en los sensores, automáticamente el cilindro se va a regresar, va a liberar esta pieza de aquí, y al liberar esta pieza de aquí quedan las puras cajas solas. Entonces el cilindro B va a salir y va a empujar las 4 cajas a un contenedor. ¿Ok? Ya que llegó a su final de carrera el cilindro B, automáticamente regresa a su posición inicial retraído. El cilindro C sale, toma su posición y empieza un nuevo ciclo. ¿Ok? A ver, no sé si me expliqué. Otra vez, chequen ustedes la imagen, saquen sus conclusiones, vean cuál es el problema que tenemos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Se aceptan sugerencias, se aceptan comentarios, les dejo mi correo por si gusta alguien dejar un comentario. A lo mejor alguien lo puede hacer mejor que yo, adelante, se trata de aprender todos, ¿ok? Nuevamente, apachuro un botón de run, se pone a funcionar la banda. Previamente el cilindro ya quedó fuera. Empieza a caer en una caja y se posiciona donde está el sensor M. Detecta el sensor M que ya hay una caja, sale el cilindro A, empuja la caja hasta donde está el sensor A4. El cilindro A regresa, vuelve a funcionar el motor otra vez, cae la caja, detecta, vuelve a empujar otra vez y la posiciona al cilindro A3. Y así sucesivamente hasta que se llenen las 4 cajas. Ok, ya se llenaron las 4 cajas, ya están en posición. El cilindro C regresa, libera esta pieza, deja las cajas solitas y entonces el cilindro B empuja las 4 cajas que las manda a un contenedor y luego ya regresa a su posición normal.
Este va a tener una lámpara de run, lámpara de stop. Vamos a tratarlo de hacerlo pues un poquito para ponerle cosas. A este proyecto se le pueden agregar más cosas, pero vamos a empezar con esto, ¿ok? Entonces, pues esta es la situación. Esta es la situación de lo que nos están pidiendo que hagamos. Lo vamos a hacer primero en KDecimo, en el simulador KDecimo con el PLC que trae, que es un software que me gusta mucho trabajar. El problema es que es muy inestable. A veces por aquí cosita ya falló y luego sí batallas, pero lo vamos a hacer con eso, ¿ok? Y después lo vamos a hacer en un PLC real. Lo vamos a simular en un PLC real lo más posible, porque en su pobre casa no tengo instalaciones como para un motor, una banda y todo eso, pero lo vamos a hacer lo más real posible, ¿ok? Bueno, ahora déjenme presentarles el pizarrón de mi proyecto, de mi diagrama de espacio-tiempo. Es muy importante hacerlo para ver qué es lo que, cuáles son nuestras necesidades y cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Pues vamos a ver. Aquí está mi diagrama de espacio-tiempo. Aquí está más o menos, puse qué es lo que necesitamos. Pistón A, B y C. Y mi motor de la banda. ¿Se dan cuenta? El pistón C va a comenzar de extendido. Acuérdense que desde aquí 0, 1. El pistón C va a empezar en 1. ¿Ok? Entonces está extendido. Cuando detecta el sensor M, va a salir A. Detecta el sensor A4, regresa. Vuelve a salir, detecta el sensor M, vuelve a salir, detecta el sensor A3 y regresa. Y así sucesivamente hasta llegar al sensor A1. Después de ese tiempo ya se mantiene atrás. Mientras el pistón B va a estar adentro esperando que haya terminado el pistón A. Pero primero está primero se dan cuenta, primero el que se activa es el sensor, el pistón C. Al terminar el A, regresa el pistón C a su posición retraído y posteriormente ya le manda la señal para que salga el pistón B. Sale, regresa y otra vez el pistón C avanza. Ese es mi diagrama de espacio-tiempo. Más o menos fue lo que yo hice. ¿Ok? Aquí está mi motor. Mi motor no va a estar saliendo y entrando. Depende de que haya pieza en el sensor M. Va a estar entrando y saliendo. Aquí está mi ecuación de movimientos, que empieza con el pistón C más extendido. Y aquí está A más A menos para el sensor A4, A3, A2, A1. Se repiten los 4 pasos. Posteriormente ya entra la secuencia de los pistones, los otros, que es cilindro C regresa, cilindro B avanza y luego regresa otra vez. Más o menos este es la ecuación de movimientos. Vamos a hacerlo, le vuelvo a repetir, vamos a hacerlo. Cualquier comentario, sugerencia, son bienvenidos. Les dejo mi correo por si quieren algún comentario, alguna sugerencia que nos ayude a mejorarlo. Y si alguien pues quiere un curso personalizado, tengo PLCs de diferentes marcas en los cuales ustedes pueden programarlos. Se enfrentarían a problemas reales con los PLCs en comunicación, en conexión eléctrica, en la programación. Es la mejor forma de aprender es practicando, pero con equipo real. Les vuelvo a repetir, suscríbanse a mi canal, denle like, compártanlo para seguir creciendo. Yo voy a seguir aportando pequeños proyectos para que vayamos aprendiendo todos. Por aquí se trata que aprendamos todos, cada día se aprende algo nuevo. ¿Ok? Pues ya sin tanto vamos a empezar con el KDecimo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo listo mi KDecimo. Por cuestiones de tiempo, pues ya tengo cableado todo. Aquí está, miren, aquí tengo mis sensores. Aquí están mis sensores de los cilindros. Aquí tengo mis sensores que son los que voy a simular cuando lleguen las cajas a la posición que es A4, A3, A2 y A1.
Y aquí tengo mi sensor que me va a simular cuando llegue la caja al sensor. Ok. Aquí tengo mi banda transportadora, que es la que va a arrimar las cajas en posición. Aquí está. Aquí tengo mis pistones A, B y C. Tengo un botón de paro y arranque, el cual puedo tener que funciona ahí. Aquí tengo mis salidas, mi lámpara de run, stop y mi motor de la banda y mis 3 pistones. Aquí está, todo esto es mi cableado eléctrico. Normalmente así es como va el cableado eléctrico en un PLC Siemens. Ok, pues ya lo tengo listo ya nada más para empezar a programarlo. Ok, bueno, pues vamos a empezar, ok. Aquí ya tengo mis líneas. Normalmente cada simo maneja este tipo de a más menos. En un diagrama real no aparece esto. Ok, bueno, vamos a empezar primero con el stop run. Ok, esta va a ser mi memoria de run. Y aquí está lo vamos a mojar como M0. Como M0. Pero va a estar enclavado. Ok, ahora vamos a ver, vamos al stop. Mi reset. Vamos a cablear de una vez para que M0. Ok, muy bien. Aquí ya tengo mi arranque y paro de la memoria de run. Ahora vamos a poner las lámparas que me van a indicar, lámparas de señal que me van a indicar cuando si está funcionando el sistema o no. Ahí está. No se nos salga un poquito muy largo. Muy bien, vamos a cablearlo. Es acá decimos muy bueno, pero sí es mucha chamba. Es mucha chamba de estar cableando. En cambio, en un PLC real, pues muchas veces nada más es pegando el cableado. Pues es muy poco lo que hay que hacer. Aquí está. Entonces aquí, si está en cero, préndeme la lámpara de RUM, que es la Q0.0. Pero si no está M0, préndeme la lámpara roja, que es la Q0.1. Normalmente este video va a ser en 2 partes. Bueno, voy a tratar de hacer el video con el Cadecimo en un solo video y el segundo video va a ser ya con el PLC real, ¿ok? Porque si no se extendería mucho. Bueno, aquí ya está mi arranque y paro con mi luz de señalización. Muy bien. Ok. Vamos con lo que sigue. Vamos con nuestra banda transportadora. No es cierto.
Pero si, aquí voy a preguntarle que si está A0. El sensor A0. Y si también está, no muy bien, si no está, si no está el sensor que me va a detectar la pieza que llega, y que tampoco esté M5. M5 va a ser, lo voy a utilizar como memoria que me va a indicar cuando ya están las cuatro cajas en posición. ¿Ok? Me va a accionar. Bueno, aquí ya tengo activado mi motor de mi banda. ¿Ok? Pero también quiero que me la reseteen. ¿Quién me va a resetear el motor de banda? El mismo sensor. Q0.2. Ahí está, me la va a resetear. Muy bien. ¿Qué más vamos? Ese lo vamos a manejar como con etapas. Como etapas para que se vaya una accionando y desconectando otra. Aquí tengo mi banda. Vamos a empezar. El M0 siempre se va a repetir para que me asegure que solamente que esté en run va a trabajar. Otra vez si está. Si está A0, sensor A0 del pistón. Y si está el sensor 0, el sensor M, perdón, aquí me va a activar una tapa. Lo voy a manejar como M1. ¿Ok? Ahí está. Pero a su vez también necesito que la desactive, que me la resetee. ¿Quién me la va a resetear? El sensor de A4. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Bueno, aquí vamos, ya activamos y reseteamos la etapa 1. Ahora vamos con la etapa 2. Igual, M0. Si está también el sensor.
Y si está también a 0, todo va a depender del pistón A, porque es el que va a estar entrando y saliendo. Aquí lo tengo repetido. Aquí es 1. Aquí no es 1, aquí es 1. Uno es el sensor A0 y el otro es el sensor que detecta la caja. Igual vamos a hacer un set. Que va a ser la M2 etapa 2. Cableamos. Este software es muy bueno, nada más que si necesita muchas mejoras y como es gratis, pues no podemos ponernos muy exigentes. O yo también necesito resetear esta. ¿Quién lo va a resetear? El sensor de la caja, creo que es el A2. M2. M2. Muy bien, ahí está. El sensor es el sensor A3. Seguimos con la etapa 3. Igual. 1, 2, 3, 4. M3. Cableamos. Y vamos a poner sus etiquetas. M0. El I1.3. No es cierto, que estoy mal. Punto 1. Que es el sensor A3. Ok. También necesito que me lo reseten. ¿Quién me lo va a resetear? El A2. Muy bien. M3. Porque es un reset de M3. Ok, vamos bien. Ahora nos falta la última etapa. Es la etapa 4. Vamos a cablear primero. Muy bien. Ahora vamos
Vamos a poner sus etiquetas, que si el M0 no falta. Este es el sensor M. El sensor A0. Y el A3. Pero también me deben de resetear. El sensor A1 me lo va a resetear. 4. Ok. Muy bien, bueno, pues aquí están las etapas. Aquí ya terminamos con las etapas, activación y desactivación. Ahora vamos con las que van a accionar el cilindro A más. Estas van a ser sin secuencia, ¿ok? Como son 4 sensores, son 4 de cualquiera de estas debe de accionar. Como el cilindro A es el que entra y sale cada rato, debe de estar sujeta a 4 movimientos o 4 tiempos de movimientos, que son los que se van a dar aquí. ¿Ok? Que aquí es ahí está la más y el M1, el M0 y el M2, el M0 y el M3, el M0 y el M4. Cualquiera de estas condiciones van a prender el pistón A más. Ok. Seguimos. Ahí la llevamos. Ok. Bueno. Aquí ya se cumplieron las 4 cajas. Ahora tenemos que poner qué pasa cuando ya estén las 4 cajas. Ok. Este va a ser el M5, que es el que me va a indicar que ya están las 4. Es una memoria que voy a poner que me va a indicar que ya están las 4 cajas en posición. Ok. Que es el A4.
Sensor A4. El A3. Aquí están mis cuatro cilindros, 6 sensores. Aquí me va a faltar uno. A ver, déjenme. Que no van a caber. Ahora sí, vamos a unir. Entonces aquí están mis 4 cilindros, 4 sensores, perdón. Pero que también esté M0 para asegurarme que solamente que le den run va a funcionar. Y el sensor B0. Aquí está, ok. Vamos, aquí no va a alcanzar, espérenme. Aquí necesito que me tiren la memoria. Y va a ser el mismo, creo que más bien que se quede enclavado. Hay 4, 1, 2, 4. Ahí está. Bueno, aquí está, bueno, aquí ya se cumplió la condición de los sensores en cada caja. Vamos a poner aquí, espérenme. Otra pequeña. Como no me alcanzó, lo voy a poner acá. Muy bien, seguimos. Vamos a ponerlo más para acá porque ponemos esto. Ok, la condición va a estar M0. Si está M5, aquí es un cerrado, yo no quiero que esté M5. Y que no esté tampoco es el botón de stop. Aquí es el botón de stop porque no quiero que cuando yo apoye el botón de stop debe pararse. Ahí está. Este va a ser C+. Aquí es donde va a avanzar. ¿Se dan cuenta? Esta es la parte en la cual el pistón C siempre va a estar fuera. Es una condición que al momento que yo energice y ponga run, automáticamente sale. ¿Ok?
Vamos a su enclavamiento. Ahí está. Ahora nos falta otro renglón. Si está M0. Si está C0. Si ya está M5. Si está B1, el sensor B1, aquí se me va a accionar el pistón B+. B+. El que va a romper el enclavamiento es este. Aquí estoy mal, es un... punto 4. Bueno, pues ese sería todo el programa. Ahora vamos a probarlo a ver si es cierto, ¿ok? Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora nos toca nada más probar que funcione muy bien. Entonces, bueno, pues aquí está mi diagrama ladder, mi botón de arranque y paro, mis pistones, mi banda transportadora y mi botón de arranque y paro. Ok, deja hacer un poquito más grande. Al momento de darle run debe salir C+. Acuérdense que comienza el ciclo de C+, comienza extendido. Ok, bueno, pues vamos a ver. Vamos a darle run. Automáticamente sale C+. Ok, ya salió. Está ya en espera de que comience. Ok. En el diagrama me dice, bueno, en el dibujo dice que está ahorita la banda prendida. ¿Por qué? Porque está esperando el sensor M que detecte una caja. Si no detecta una caja, quiere decir que la banda está trabajando. ¿Qué pasa si yo simulo que voy a detectar o que ya detecta una caja? Se para la banda, sale el pistón A. Ya empujó una caja. Aunque yo suelte el sensor, porque al empujar la caja se sale del rango de detección, no importa. Aún así sale el pistón A y y empuja la caja a A4. Ajá. Entonces vamos a simular que ya llegó a A4. Al momento que simulo A4, ¿qué es lo que pasa? Ya detectó que ya está la caja en posición y regresa a su posición. Ok, ahí está. Muy bien. Ahora otra vez. Ya está la caja A1, A4 en su posición. Nos faltan otras 3. Funciona otra vez la banda. Baja la caja, se pone en posición, detecta el sensor. Vuelve a salir. Y vamos a simular que ya llegó a A3. Regresa. Ok. Vuelve a trabajar la banda. Vuelve a detectar. Y vamos a a simular que ya detectó A2.
Ahí está. Muy bien. Nos falta una. Vuelve a trabajar el motor. Baja la caja, detecta, empuja la caja a A1. Ahora chequen bien cómo al momento que ya detecta A1 ya terminó el ciclo de las 4 cajas. Entonces debe de salir, regresar C más para liberar. Al momento que regresa C más, también regresa a menos. Este va a regresar al momento que yo le dé aquí. Regresa C más, C menos, y luego sale B y regresa. Ok, mira, vamos a darle. Aquí ya se va a completar. Regresa. Ya salió, empuja las cajas, se sale los sensores de detección y regresa y vuelve a quedar otra vez como estaba. ¿Sí? No sé si vieron la secuencia. Vuelvo otra vez, ya está en posición otra vez para que funcione. Entonces ya vuelve a funcionar la banda porque ya no está detectando. Vamos a simular que ya se salieron las cajas. Vuelve a empezar otra vez. Entonces está trabajando la banda, cae una caja en el sensor, detecta, sale, detecta A1, regresa, vuelve a prender la banda, detecta caja, detecta A3, que ya está la caja en su lugar, trabaja la banda, otra vez, detecta A2, que ya está la caja en posición, regresa nuevamente y aquí es donde ya empieza otra vez el ciclo. Aquí ya están las 4 cajas, te va a decir a uno, ¿sabes que ya están? Regresa C más, libera, B más sale, empuja las cajas y se vuelve otra vez a liberar los sensores y se queda otra vez. No sé si checaron, si están de acuerdo conmigo que está trabajando el sistema. No sé si tengan alguna observación, alguna sugerencia. Les vuelvo a repetir, esto lo estamos haciendo en Cadecimo. Muy buen software, un poco inestable, pero muy buen software para simular. Y ahora el próximo paso va a hacerlo con un PLC real. ¿Ok? Pues ahí está, miren, pues esa es la forma de hacerlo. ¿Qué pasa si le doy stop? Regrésase más. Y ya está liberado todo. ¿Se dan cuenta? Así es como trabaja mi sistema. Realmente hace lo que se nos pidió, de acuerdo a los diagramas. Y pues este es el video que les quería mostrar. Los voy a repetir. Denle like, compártanlo por favor. Para seguir creciendo, me gusta mucho la automatización, me gusta mucho mi canal y yo siento que a lo mejor les puede ayudar un poquito con mis pocos conocimientos que tengo. Eh, este, si alguien está interesado en algún curso, en algún este, asesoría, con mucho gusto. Tengo PLCs de diferentes marcas para que practiquen, programen, desconecten, conecten, para aprender. Solamente así pueden aprender con equipo real. La idea es seguir haciendo videos con otras marcas de PLC. Ahorita estoy trabajando con PLC Panasonic porque ahí es donde tengo yo mis pistones neumáticos, pero también tengo Siemens para trabajar en el TIA Portal, Keyence, Omron, Logo, algunas HMIs para seguir haciendo pequeños programas, pequeños proyectos. Y entonces es muy importante para mí que les den like, que me
que los compartan para que pues tener más suscriptores. Les vuelvo a repetir, alguna sugerencia, algún comentario, algo les gustó, qué no les gustó, cómo podemos mejorarlo. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, cuídense mucho y no se pierdan el video número 2 con el PLC real. Ahorita lo hicimos en el simulador que decimos, pero lo voy a hacer en el PLC real para ver cómo se comporta. Muchas gracias y cuídense mucho.